Vamos a volver al problema con que empezamos o motivamos la discusión que estamos teniendo, el de tener un vector A y moverlo en el espacio sin cambiarle su posición o su magnitud. Y encontramos entonces que eh, para un espacio general, el diferencial de ese vector tiene que ser el gradiente absoluto de A nu por dx alfa E nu. ¿Okay? Uh, y lo he escrito de esta manera, ¿verdad? Para enfatizar de lo que tengo es un vector y estos son los componentes de ese nuevo vector que es el diferencial de A. Vamos a definir el problema o hacerlo más específico. Vamos a decir que tenemos una curva, esto que está aquí, que está parametrizada por el parámetro lambda. Así que la curva es x alfa función de lambda. Y yo voy a mover mi vector sin cambiarle su magnitud o su dirección en esta curva. Así que puedo hablar de la derivada de A con respecto a lambda. Según yo varío lambda, se está moviendo, ¿verdad? El vector. Y eso, mirando esto que tengo acá arriba, pues va a ser simplemente el gradiente absoluto de A nu por dx alfa, la derivada de x alfa con respecto a lambda. E nu. Pues, si yo estoy moviendo esto sin cambiar la magnitud o la dirección, eso significa que el vector, mientras lo muevo en esta curva, no cambia. Por lo tanto, la derivada de A con respecto a lambda tiene que ser 0. ¿Ok? Y aquí debería tener una flechita, ¿verdad? Porque esto es un vector. La derivada de A con respecto a lambda no tiene que ser 0 porque estoy cambiando el vector, moviendo el vector en esta curva sin cambiar su magnitud ni su dirección. O sea, es decir, los componentes del vector que tengo al sacar la derivada tienen que ser todos 0. Así que tengo esta ecuación que está aquí. El gradiente absoluto alfa a nu por la derivada de x alfa de lambda. Tiene que ser 0. Esta ecuación se conoce como la ecuación de transporte paralelo, porque estoy moviendo, ¿verdad? Por lo menos localmente, al mover el vector sin cambiarle su magnitud ni su dirección, estoy manteniendo los vectores paralelos unos a los otros. ¿Ok? Por lo menos localmente estoy teniendo eso. Así que esta es la ecuación de transporte paralelo. Vamos a utilizar esto para encontrar la ecuación de la geodésica. Recuerda también que aparte de que la geodésica es la curva que es un extremo de la acción, la geodésica también la podemos ver desde el punto de vista de la primera ley de Newton, ¿no? Que es la trayectoria que sigue un objeto que es libre por moverse. Y la trayectoria es una recta, ¿verdad? Según Newton, y por lo menos localmente. Así que vamos a definir la geodésica como esa trayectoria que es la curva más recta, más derecha posible en nuestro espacio. Vamos a definir esa geodésica como la curva que tiene U como el vector tangencial. O sea, U recuerde que es la cuatrovelocidad de una partícula. Y vamos para simplificar la cosa y no tener que hablar de fotones y cosas sin masa, vamos a hablar de partículas con masa. Así que, la geodésica tiene que ser la curva que tiene el cuadrovector como vector tangencial en cualquier momento. Otra manera de decir lo mismo es que la curva tiene que ser el whirl line, es un whirl line de la partícula. Y 2, yo quiero que esa curva sea recta. ¿Y qué es una curva recta? Pues una curva que está transportando paralelamente
su vector tangencial, que transporta paralelamente U. Y observe aquí, ¿verdad? Este es el vector U. Y el vector U un instante después es este, y en un instante después es este. Y eso lo podemos ver como que en esta curva, U se está transportando paralelamente en ella y siempre va a ser tangencial a la curva. Observe que esto es una manera de generalizar, ¿verdad? Las propiedades de la curva de algo que se está moviendo, ¿verdad? Lo más recto posible, derecho. Así que cogemos la ecuación de transporte paralelo y el vector que estoy transportando paralelamente es la 4 velocidad del objeto. Así que esto sería de x nu de tau. Así que escribiendo en la ecuación de transporte paralelo y diciendo que mi parámetro ahora es tau, el tiempo propio de la partícula que se está moviendo, lo puedo escribir de esta manera. Aquí escribí lambda, se supone que es tau, y traté de corregirlo. Me disculpan lo que parece un muñequito aquí. Esto es tau. ¿Okay? Sustituyo lo que es el gradiente absoluto. Así que tengo la derivada normal y tengo los símbolos de Christoffel multiplicado por dx alfa de tau. Aquí simplemente pongo lo que es el componente de la 4 velocidad, que es dx nu de tau, y aquí sería dx beta de tau. Multiplico ahora por este dx alfa de tau. Así que aquí tengo la derivada parcial con respecto a x alfa de x nu de tau multiplicado por dx alfa de tau. Y aquí tengo el símbolo de Christoffel multiplicado por la derivada de x beta de tau por dx alfa de tau. Todo eso siempre igual a 0. Ahora observe en el primer término que aquí estoy sumando con alfa. Tengo esto que está acá. Eso por la regla de la cadena es simplemente la derivada con respecto a tau. ¿Okay? Así que tengo la derivada con respecto a tau de x nu de tau. Aquí pongo 3 puntos, ¿verdad? Porque este término se queda igual y pues estaba vago, no quería escribirlo. Al sacar esta derivada, pues tengo la segunda derivada de x nu de tau cuadrado más el símbolo de Christoffel por dx beta de tau, dx alfa de tau. Observe que en beta estoy sumando en beta y estoy sumando en alfa. Y nu es el índice libre. Esto, señoras y señores, que está aquí es la ecuación de la geodésica. ¿Okay? Escrito en términos de los símbolos de Christoffel. Okay. Una manera fácil de ver que no estamos mal. Vamos a resolver esto en un plano con coordenadas cartesianas. En un plano con coordenadas cartesianas, los símbolos de Christoffel todos son 0. Y me queda, ¿verdad?, que la segunda derivada de x nu con respecto a tau es igual a 0. Que eso me va a dar para cada x nu la ecuación de una línea recta. ¿Okay? Así que es una manera de chequearlo.